En este vídeo y los dos que le siguen, vamos a hacer una derivación del teorema del virial, que es un teorema de suma importancia para los sistemas que estén relajados dinámicamente. En ese tipo de sistemas, las energías cinéticas y potencial están relacionadas de una forma particular, que vamos a ver, ¿verdad?, al final del tercer vídeo. Así que comenzamos considerando un grupo de n partículas. Cuando hablamos de partículas estamos representando cada estrella por una partícula en este caso. Y vamos a asumir que todas las estrellas tienen la misma masa, m minúscula. Esto se hace para simplificar el cálculo. El resultado final es igual si asumimos que las masas son diferentes, pero dado que no se pierde generalidad y el cálculo es más simple con la misma masa, vamos a proceder de esa forma. Si tenemos un sistema de coordenadas x, y, z, y tenemos una partícula, ¿verdad?, una estrella que identificamos con la letra I, Ri va a ser el vector de oposición de esa iésima partícula. Ese vector Ri lo vamos ahora a dibujar aquí en la figura, ¿verdad? Los vectores de posición comienzan en el origen y terminan, identifican la posición de la partícula, así que este sería Ri. Si tenemos otra partícula que vamos a identificarla como la partícula J, también tenemos un vector de posición que vamos a llamar RJ. Así que ese vector nace en el origen, empieza en el origen y llega hasta esa partícula J. Y le llamamos RJ. La separación entre las dos partículas se determina con un vector que le podríamos llamar el vector de separación, R y J. Y ese vector entonces se define como RJ menos RI. En la figura tendremos que ese vector comienza en I y termina en J. Bien, y sería algo como esto. Este sería RIJ. Bien, así que ya definidas las posiciones a través de estos vectores, vamos a proceder a calcular la fuerza neta que actúa sobre cada partícula. Así que decimos lo siguiente: sea F sub I vector la fuerza neta que actúa sobre la iésima partícula. En otras palabras, queremos calcular las fuerzas que experimenta esta partícula. La ecuación de movimiento es la siguiente. Por la segunda ley de Newton sabemos que esa fuerza va a producir una aceleración en la partícula, así que podemos escribir que F sub I es igual a la masa por la aceleración, pero recordamos que la aceleración es la segunda derivada del vector de posición R respecto al tiempo. Así que este término que está aquí no es otra cosa que la aceleración de la iésima partícula. Así que vamos a tomar el producto escalar con RI.
Y tendríamos entonces esta expresión RI vector producto escalar, no es multiplicación, sino es multiplicación escalar, multiplicación de vectores. F por el vector FI, pues va a ser M por RI vector producto escalar con la segunda derivada de RI respecto al tiempo. Y esta expresión la vamos a sumar sobre todas las partículas. Recordamos que tenemos n partículas, así que la suma de i igual a 1 hasta n mayúscula de R sub i producto escalar con FI va a ser igual a la suma de este segundo término, pero como la m es una constante en este caso, es la misma para todos los términos, la podemos extraer de la suma y tenemos lo siguiente: m por la suma desde igual a 1 hasta n, suma sobre todas las partículas, de RI producto escalar con la segunda derivada de RI respecto al tiempo. Voy a marcar esta ecuación porque vamos a referirnos a ella luego. Y como referencia vamos a llamarla la ecuación 1. Así que para trabajar esta expresión un poco más, vamos a hacer el siguiente cómputo. Note lo siguiente: vamos a calcular la derivada respecto del tiempo de RI vector al cuadrado. Bien, es para reescribir esta ecuación número 1 en términos de otras cantidades que vamos a ir identificando. Sabemos que A vector cuadrado realmente significa A punto A, ¿verdad? Es el producto escalar de un vector consigo mismo. Por lo tanto, esto sería la derivada respecto al tiempo de RI producto escalar consigo mismo, ¿verdad? RI punto RI. Así que si usamos la regla de producto, esto quiere decir que esto es la derivada de RI respecto a t punto RI más la derivada del segundo, ¿verdad? Por el primero sería RI punto derivada de RI respecto a t. Así que la derivada respecto al tiempo de RI cuadrado, estos dos términos son lo mismo, ¿verdad? Así que tendríamos 2 RI punto de RI de t. Recuerde que el producto escalar es conmutativo, así que podemos invertir o cambiar la posición de los vectores y no se afecta. Y eso hace que estos dos términos sean iguales. Bien, así que ahora vamos a tomar esta expresión y le vamos a calcular la segunda derivada. Así que la segunda derivada respecto al tiempo de RI vector cuadrado, esto es igual a la derivada respecto al tiempo del resultado anterior. Ahora vamos a utilizar este resultado y eso es lo que va a ir aquí. Así que tenemos que esta es la derivada respecto al tiempo de 2 RI vector punto derivada de RI respecto al tiempo. Y de nuevo tenemos un producto, así que la derivada del producto pues
nos va a producir dos términos. Vamos a hacerlo acá porque la expresión queda un poquito más extensa que la anterior. Así que esto sería igual a la derivada del primero, que tendríamos que esto es 2 derivada de RI respecto al tiempo, producto escalar con derivada de RI respecto al tiempo, más el primero por la derivada del segundo, que sería 2RI vector punto, derivada de la derivada es la segunda derivada. Así que tendremos segunda derivada de RI respecto al tiempo. Nota que el primer término es multiplicar escalarmente la derivada por la derivada. El segundo es la derivada de la derivada, o sea, es la segunda derivada. Estos términos no son iguales. Así que segunda derivada de RI vector cuadrado respecto al tiempo va a ser igual. El primer término es 2 veces de RI de t al cuadrado, porque este producto punto aquí básicamente de la misma cantidad es el cuadrado, ¿verdad? Porque estamos invocando de forma inversa esta expresión. Bien, así que este es el primer término. Y el segundo, pues nos queda como está aquí, ¿verdad? No es igual, sino que suma más 2RI punto segunda derivada de RI respecto al tiempo. Y ustedes dirán, ¿para qué nosotros queremos hacer todo esto? Si regresamos a la ecuación 1, note que aquí dentro aparece RI, producto escalar con la segunda derivada de RI respecto al tiempo. Y básicamente ese es este término. Así que lo que vamos a hacer es despejar para este término y entonces sustituir en la ecuación 1. Notemos que la expresión acá en la ecuación 1 no tiene este 1/2. Este factor de 2, debo decir, así que vamos a tener que dividir por 2 la ecuación y despejar, ¿verdad? Así que al hacer eso, tenemos que primero pasamos el término de la derivada al cuadrado al lado izquierdo, ¿verdad? Tendríamos que esto sería segunda derivada de RI vector respecto a t menos 2 veces la derivada de RI respecto a t elevada al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2RI punto segunda derivada de RI vector respecto a t. Y ahora dividimos por 2 de tal modo que si comienzo con el término que está a la izquierda, ¿verdad? Lo voy a escribir primero. Tendríamos entonces que RI punto segunda derivada de RI respecto al tiempo. Esto va a ser igual a 1/2. La segunda derivada de RI cuadrado respecto al tiempo menos la derivada de RI respecto al tiempo, esta cantidad elevada al cuadrado. Bien. Si ahora regresamos a la ecuación 1, ¿verdad? Que para efectos de hacer este cálculo yo voy a copiarla.
Vamos a colocarla como referencia aquí. El lado izquierdo lo vamos a dejar entonces como está. ¿Verdad? Esto sería suma de I igual a 1 a N de RI.FI. Y esto va a ser igual a M por la suma de I igual a 1 hasta N de RI punto segunda derivada. Así que donde está RI segunda derivada, vamos a sustituir todo esto que está aquí. Así que tenemos que esto es un medio. La segunda derivada de RI cuadrado respecto al tiempo menos la derivada de RI respecto a t al cuadrado. Bien, y tenemos esta expresión. Yo ahora puedo rearreglar el lado derecho poniendo la masa m y cambiando la suma y la derivada, ¿verdad? Estos procesos se pueden hacer en este caso. Así que tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esta expresión, ¿verdad? La suma en i igual a 1 a n de RI.FI va a ser igual. Y vamos a escribirlo de esta manera. Un medio derivada, segunda derivada respecto al tiempo. De entonces, la suma la pasamos dentro de la derivada y la masa. La suma de i igual a 1 hasta n de m por RI cuadrado. Recuerden que la derivada opera sobre RI solamente. RI cuadrado en este caso. Y el segundo término lo podemos escribir como negativo y la masa la vamos a poner dentro de la suma. Así que sería la suma de i igual a 1 hasta n de m por la segunda derivada o por la derivada de RI respecto a t elevada al cuadrado. Bien. Vamos a concentrarnos en este término que está aquí. Así que dr de t es básicamente la velocidad de la partícula. Así que vamos a definir v vector i o vi vector como la derivada de RI respecto a t. Y esa es la velocidad de la iésima partícula. Y también vamos a definir i igual a la suma de i igual a 1 hasta n de m por RI al cuadrado, vector. Que note que este término es el que aparece en este paréntesis. Así que haciendo estos cambios podemos escribir entonces la expresión de la forma siguiente. Tenemos que la suma de i igual a 1 hasta n de RI.FI va a ser igual a un medio derivada, la segunda derivada respecto a t de i, así que lo podemos poner por aquí, menos la suma de i igual a 1 hasta n de m por vi vector al cuadrado. Así que este primer término, el segundo término debo decir, este que se encuentra aquí, es 2 veces la energía cinética de las partículas. El término interno, este que está aquí, es 2 veces la energía cinética
de la partícula indicada con la letra I, de la iésima partícula. Y si yo sumo entonces sobre todas las energías cinéticas, vamos a obtener K mayúscula, que sería la suma de las energías cinéticas. Por lo tanto, toda esta expresión la vamos a reemplazar por K, que es la suma de todas las energías cinéticas. Así que esta expresión la podemos escribir de esta forma. El lado izquierdo sigue siendo la suma de igual a 1 a n de RI.FI, y esto va a ser igual a 1/2 segunda derivada de I respecto a T menos 2 veces K. ¿Verdad? En este caso sabemos que el segundo término, ¿verdad? Si queremos ser un poco más precisos aquí, va a ser 2 veces K. Así que es el doble de la suma. Es típico hacer la siguiente sustitución aquí, definiendo lo siguiente. Vamos a definir G mayúscula como 1/2 de la primera derivada de I respecto de T. Y si uno hace esta sustitución, entonces va a tener que el lado izquierdo, que sería la suma de I igual a 1 a n de RI vector punto FI vector, es igual a 1/2 de la derivada de G mayúscula respecto a T menos 2 veces K. Y hemos llegado a esta expresión que en la cual hemos trabajado el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, de la expresión. Hemos estado concentrados en trabajar el lado derecho de esta expresión, la cual note comenzó con esta expresión aquí, y haciendo los siguientes, el siguiente cómputo, llegamos a escribirla de esta forma. En el siguiente vídeo vamos a trabajar con la parte izquierda, porque hasta el momento no se ha especificado qué fuerza es. En el siguiente vídeo vamos a colocar ahí la fuerza gravitacional y vamos a ver cuál es la expresión para esta suma. Antes de terminar, debo corregir que como G está definida con el factor de 1/2, pues por error añadí aquí el factor de 1/2. La expresión realmente debe ser esta. Bien, así que corregido este error, pues continuamos con el cálculo.